bienvenidos al nuevo vídeo del canal. En esta región remota de Europa, cada pueblo tiene su idioma, su iglesia y su forma de ver el mundo. Viajar por Transilvania es como abrir un libro que nadie ha terminado de escribir. En este nuevo capítulo por Transilvania, el día estuvo lleno de contrastes y sorpresas. Empezamos explorando el imponente castillo de Corvino, uno de los más espectaculares de Rumanía. Luego seguimos rumbo a Târgu Mureș, donde además de callejear un poco, encontramos un restaurante que nos sorprendió. Pero lo más inesperado vino después. Pudimos ver osos salvajes en libertad. Y para terminar el día, nos unimos a una familia local para aprender cómo se hace el queso artesanal en las montañas. Un día intenso, auténtico y muy transilvano. ¡Acompáñanos! Otro día más en Transilvania. Fijaros el desayuno que nos han traído aquí en la acomodación. La verdad que tiene muy buena pinta. Esto es queso y eso de ahí es aibar. No sé muy bien cómo explicarlo, pero es como una salsa de tomate y tal. Tortilla con panceta y más queso, chorizo, jamón y pan y café. La verdad es que un desayuno bastante completo para poner comienzo a este día de hoy, en el que vamos a visitar un castillo que es muy famoso aquí, así que vamos para allá. Estamos yendo al castillo de Banja Hunyadi. Es un castillo que está bastante lejos de Torocko, de donde hemos dormido, pero dicen que merece mucho la pena visitarlo, así que hemos decidido venir aquí. Son como 2 horas en coche, por lo que es bastante, 2 horas para venir y 2 horas para volver, 4 horas de viaje para ver este castillo, pero bueno, vamos a ver si merece la pena o no. También hay algunas ciudades por el camino que vamos a visitar después cuando volvamos, para hacer que merezca más la pena este viaje. Y este castillo fue construido por János Hunyadi, que fue un monarca muy importante del Reino de Hungría, muy famoso por luchar contra los otomanos por el siglo XV. Y si veis los vídeos que tenemos de Albania, donde presentamos a Skanderbeg, que Skanderbeg es como el héroe nacional de Albania, siempre lo relacionan con János Hunyadi, porque lucharon juntos contra el avance otomano en la Edad Media. Sí, durante la Edad Media estuvieron luchando juntos contra los otomanos, contra el Imperio Otomano. Y hay muchas leyendas en este castillo que vamos a verlas después, os las voy a explicar cuando estemos ahí en el castillo. Hemos visto unas fotos y se ve bastante bonito el castillo. Y también otra cosa muy interesante es que si vais a mi vídeo en Budapest, os enseño una especie de castillo en la ciudad, cerca de la Hősök tere, cerca de la Plaza de Héroes, que os comento que ese castillo es como una imitación de un castillo que está en Transilvania, en Rumanía. Y ese es el castillo al que vamos hoy. El castillo que tiene la imitación allí en Budapest, en la Plaza de Héroes, en el centro de Budapest, que es como una miniatura de este castillo. Así que hoy vamos a ver el original. Llegamos nada, como en 15 minutos estamos ahí ya. Hemos llegado ya al castillo. El castillo de Corvino es uno de los más impresionantes de Rumanía. Fue construido en el siglo XV y parece sacado de un cuento medieval, con sus torres puntiagudas, puentes elevadizos y murallas gigantes. Aquí vivió la poderosa familia Hunyadi y, según dicen, hasta Vlad el Empalador estuvo prisionero en una de sus torres.
En este castillo hubieron 3 prisioneros turcos y el rey del castillo de aquel entonces, Joan de Hunedoara, les prometió la libertad en el caso de que encontrasen agua. Estuvieron cavando durante 15 años y después de 28 metros por fin encontraron el agua. El problema es que aquel rey que les prometió la libertad había muerto por aquel entonces y su mujer Elizabeth no cumplió la promesa de su marido y en su lugar mandó asesinarles. Cuando los turcos supieron de esta sentencia, escribieron en una lápida: podéis tener agua, pero no tenéis alma. ¿Qué pasa? Nos ha llegado una alerta a los 3 móviles que teníamos con un zumbido intensísimo y aparentemente hay inundaciones en Târgu Mureș, que es la ciudad a la que vamos ahora. Venimos del castillo, hemos parado también en otra ciudad, en Alba Iulia, para tomarnos un café porque eran como 2 horas y media de viaje. Y nada, estamos llegando a Târgu Mureș, nos queda media hora y nos acaba de llegar ese aviso a los móviles de que hay inundaciones y de que pueden haber evacuaciones y que tengamos cuidado al llegar. No sé muy bien cuál es la situación allí, aquí ya ha empezado a llover, así que a lo mejor allí está lloviendo muy fuerte, no tenemos mucha idea, pero bueno, como no nos queda otra, iremos yendo hacia esa dirección y ya vamos a ir viendo a ver cómo está el asunto, pero eso, no sabemos qué esperarnos allí. Nuestra siguiente parada fue Târgu Mureș, una ciudad con mezcla de culturas y mucha historia. Aquí conviven las influencias húngaras y rumanas, algo que se nota en la arquitectura, la comida y hasta en los carteles de las calles. Es una ciudad tranquila y con mucho encanto. Hemos llegado ya a Târgu Mureș, nuestro último destino para el día de hoy. Es una ciudad muy importante porque es un centro cultural húngaro en el que hay muchos húngaros viviendo aquí y que históricamente ha pertenecido a Hungría durante muchísimos años, concretamente hasta el año 1920, que después del Tratado de Trianon, después de la Primera Guerra Mundial, Hungría perdió este área y pasó a formar parte de Rumanía. Esta ciudad es muy importante porque pasó un evento histórico de mucho calibre, de mucha importancia. En 1990, un año después de que Ceausescu fuera asesinado, las minorías húngaras buscaban más independencia respecto a Rumanía y el sector más extremo rumano vio esto como una amenaza y hubieron confrontamientos muy intensos y muy violentos en esta ciudad, que incluso hubieron unos cuantos muertos, para que os podáis imaginar la magnitud de aquellos eventos, que fue hace no tantos años, ¿sí? Hace unos 35 años. Hemos parado en el Palacio Cultural de Târgu Mureș, que es un edificio húngaro. Fue construido a principios del siglo XX, cuando este área pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Es de estilo secesionista húngaro y nos hace pensar en el lugar en el que estamos, cuántos años este lugar perteneció a Hungría y desde hace cuántos años también ha pertenecido a Rumanía, no hace tantos. Por eso hay tantos húngaros, se habla el húngaro en muchas zonas, o mucha gente habla húngaro, pero la región pertenece a Rumanía. Quiero decir que es un lugar muy complicado, en el que es a veces difícil de entender por qué la gente aquí habla húngaro, cuando en realidad pertenece a Rumanía, y para que tengamos la idea de lo complicado que es históricamente este lugar. Por cierto, ponía que habían alertas por lluvia, pero hemos llegado y no hay nada de inundaciones ni nada. Sí que llueve, pero llueve muy suave. Lo que no sabemos es si después van a haber más riesgos de inundaciones, pero bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Y hemos llegado al Teatro Nacional y fijaros cómo se ve. Un edificio súper comunista. Y una cosa interesante, que es lo que os mencionaba antes, es que todo aquí está en rumano y en húngaro. Por ejemplo, aquí pone Teatru Național, que es en rumano, y en la parte derecha pone Nemzeti Színház, que sería lo mismo pero en húngaro. Y todo lo que vemos por esta ciudad
está siempre en dos idiomas, en húngaro y en rumano. La mayoría de la gente habla húngaro, pero también hemos escuchado mucho rumano, así que eso es como una mezcla de ambos en el mismo lugar. Es un edificio que impresiona bastante, es un edificio bastante viejo y algo interesante de este teatro es que el teatro no se renueva desde 1973 y de hecho en el 2022 el que es el jefe del teatro o el director del teatro se dimitió porque dijo que este teatro no es seguro para la gente que entra dentro y sobre todo para la gente que trabaja en él. Así que imaginaos cuál es el nivel, que no hay ninguna inversión para este teatro, es cero en absoluto, ¿sí? Esa es la razón por la que se ve también tan antiguo. Algo curioso de esta ciudad es que fue la primera ciudad en la que se emitió por televisión imagen a color. Fue aquí, en Târgu Mureș, lo que parece bastante interesante porque esta ciudad no tiene tanta relevancia mundial, pero fue eso, la primera ciudad en transmitir algo a color. Seguimos en Târgu Mureș, pero la verdad que no hay mucho que ver, no es una ciudad muy turística, está lloviendo además y hemos mirado y el tema de las inundaciones ha debido de afectar bastante fuertemente, no en la ciudad, pero sí al lado de la ciudad hay como una mina de sal cerca de aquí, ya ha quedado completamente inundada y es una mina que constaba de 7 pisos y todos ellos han quedado inundados, así que han sido unas inundaciones bastante fuertes, pero eso no en esta ciudad exactamente o justamente en esta ciudad, pero sí muy al lado, muy cerca de aquí. Y hemos estado dando una vuelta por la ciudad, que no está mal y tal, pero no hay mucho que ver, no hay mucho que mostrar. Así que eso, son como las 7 de la tarde, 7:30, y vamos a ir a buscar algún lugar para cenar. Queremos comer algo típico de aquí porque llevamos ya unos cuantos días sin probar la comida típica. Así que vamos a intentar buscar un restaurante local y vamos a ver qué tal está. Acabamos de cenar ya en este restaurante que ha estado espectacular, la verdad. Hemos pedido un palinka y esto es lo que nos han traído, este pedazo de vaso. Esta bebida tiene como 40 grados o incluso más, así que es bastante potente y nos han traído una buena cantidad. Lo intentaremos acabarlo y con el palinka ya ponemos final al día de hoy en Târgu Mureș. Mañana tenemos otro día con muchas novedades. Así que nos vemos mañana con un nuevo vídeo. ¡Hasta la vista! Muy buenos días, gente. Empezamos un nuevo día. Hoy salimos de Târgu Mureș. Hemos visitado la ciudad ya. No había mucho que ver, pero lo que había lo hemos visitado. Y hoy por la mañana hemos salido con el coche. Vamos dirección al Lago Rojo. Un lago muy bonito, aunque es bastante turístico. Y después del lago tenemos una pequeña sorpresa preparada porque vamos a ir a un lugar muy especial y estaremos allí esta noche. Vamos para allá y a ver qué tal. Primero el lago y luego vamos a por la sorpresa. El camino hacia el Lago Rojo no fue nada fácil. Las carreteras estaban en muy mal estado, llenas de baches y curvas interminables. Pero al final, al entrar en el cañón, la carretera se volvió espectacular. Fijaros esta carretera en la que estamos. El autobús de enfrente se tiene que parar porque viene un camión desde abajo y no entran los dos. La carretera es una auténtica locura. En esta curva de aquí, fijaros lo cerrada que es la curva, además con el tiempo que hace. Ahí va el autobús. Una locura de carretera, ¿eh?
Otra curva, son curvas continuas, curvas de herradura, súper cerradas, con mucha pendiente, y que para los autobuses y los camiones es un infierno, la verdad, ¿eh? Pero la carretera está chulísima, fijaros aquí, estas piedras, este valle, una auténtica pasada. Hemos llegado ya al lago Rojo después de andar por un camino lleno de barro. No está muy rojo hoy, es más marrón porque ha llovido mogollón, ha llovido muchísimo y por eso no conserva su color rojo. De natural tendría un color más rojizo y se llama el lago Rojo porque se traduce del húngaro. ¿Cómo es en húngaro el nombre del lago? Yorkos es como el lago asesino, realmente, no el lago rojo. ¿Y por qué se le llama el lago asesino? O en rumano es el lago rosso, que rosso es como rojo en rumano. Es porque hay una leyenda que dice que había una chica de la que un soldado estaba enamorado y la chica rechazó al soldado. Y el soldado, cabreado, la secuestró y la chica estaba llorando y rezando por ser liberada y la naturaleza, digamos, para ayudarla, provocó una serie de avalanchas y lluvias, etcétera, que hizo que todos murieran dentro de este lago y por eso el color del lago lo toma de la sangre de todos aquellos que murieron en ese lago. Pero bueno, es una leyenda que se atribuye a este lago. Otra leyenda es que dentro del lago hay muchos pastores con sus rebaños porque habían unos bandidos que los mataron a los pastores y fueron llevados por el lago adentro y están dentro y el color rojo también se debe a la sangre. Pero la realidad es que en el siglo XIX este lago no existía, pero debido a unas lluvias muy fuertes, los árboles se cayeron, provocando así un bloqueo del río y es así como se creó este lago, ¿sí? Fue la misma naturaleza la que bloqueó el río y creó este lago. De hecho, ahora, si os fijáis, hay muchos árboles dentro del lago que están como dados la vuelta y esos árboles cayeron en aquel momento y siguen ahí, ¿sí? Y es una una imagen bastante rara ver el lago lleno de árboles dentro, pero la razón es esa. Después de visitar el lago Rojo y camino a nuestra pequeña sorpresa que teníamos preparada, paramos en otro restaurante de comida tradicional húngara en el que todo estaba estupendo. Hemos llegado a la pequeña sorpresa que teníamos preparada. Estamos en una cabaña en mitad de la montaña de Transilvania y desde esta cabaña esperamos poder ver a los osos pardo de la montaña de Transilvania. Hay como una cristalera que da a un jardín que está afuera, como a un prado, y nos han dicho que los osos pasan muy a menudo por esa zona, así que esperamos de verdad poder ver alguno. Son osos que están en completa libertad, osos salvajes, pero como hay muchos en esta zona, es muy probable que pase alguno por aquí, así que esperemos que pase para poder verlo. Y algo interesante también es que esta cabaña perteneció a Ceausescu, el dictador de Rumanía hasta los años 90. Era de él esta cabaña y la utilizaba para cazar. Era su cabaña de caza, así que un lugar bastante interesante. Los primeros osos han llegado ya. Son un par de osos. Fijaros aquí. Que han venido porque les han echado comida. Y estoy susurrando porque tenemos la ventana abierta. Y si hablamos en alto nos escuchan y se asustan. Ahí hay uno. Aquí. Y luego hay otro ahí que no se le ve muy bien. En esa caja de ahí.
hemos estado hablando con el chico, con el hombre que cuida a los osos y que nos ha llevado en coche hacia la cabaña y nos ha contado cosas muy interesantes. Nos ha dicho que el hábitat normal para un oso debería de ser un oso por cada 1000 hectáreas más o menos. Y en esta región de aquí calculan que hay unos 260 osos por 10.000 hectáreas, lo que dice que hay muchos osos aquí, hay una superpoblación de osos y cada vez hay más, porque cada vez tienen más crías, así que hay muchísimos osos y es interesante la manera en que identifican a los osos. Lo que hacen es mirar las huellas y como cada huella es diferente, se puede comparar como a nuestras huellas dactilares, cada una es diferente, ellos también pueden ver que cada huella es diferente, así que han encontrado eso, 260 huellas diferentes y por eso calculan que hay tantos osos aquí. Y luego otra cosa muy interesante también es que uno de los osos tenía como una cosa en la oreja y le hemos preguntado a ver qué era y nos ha dicho que es una marca porque este oso era muy problemático en una aldea cercana porque bajaba mucho a la aldea a buscar comida y tal. Y lo trajeron aquí, lo sedaron, lo trajeron aquí y por eso está marcado. Así que esa era la razón por la que tenía esa marca, el oso ese. Y muy interesante todo lo que nos ha contado el señor este. Así que nada, eso. Ahora vamos para el lugar este en el que van a enseñarnos cómo hacen un queso artesanal. Y ahora os lo enseñamos. Más off-road. Todos los días nos encontramos algún tramo de off-road. Fijaros dónde está este lugar. Realmente en el medio de la nada, porque hemos tenido que coger ese camino de barro. Y no hay nada más que esta pequeña casa aquí. Vamos a mi park. A ver dónde podemos aparcar. Húsz liter tehéntáj. És azt felmelegítem 38 fokra. Igen. Ahogy megfejlik az állatból, annyi meleg kell legyen. Ez fel van melegítve, mert ezt összekeverjük, belikeverjük, lefedjük, és akkor egy 20 percet kell várnunk, amíg megalap. Ilyen patakokban, ilyen szorványoson, 2-3 háznál. A túlsó patak az egy kicsit gazdagabb, na azok ilyen nem. Lehet kóstolni, édes. You try? Köszönöm. ¿Cómo está? Nem. Así cerramos un día lleno de contrastes, castillos medievales, ciudades, osos salvajes y tradiciones rurales. Terminamos en lo alto de las montañas, acompañando a una familia local en su día a día. Una jornada intensa, auténtica y muy transilvana. Nos vemos en el próximo episodio.